Y durante el primer trimestre de 2023 en México, escuche bien, 37.7% de la población no pudo comprar una canasta alimentaria con el ingreso laboral. Esto equivale a que 48.6 millones de personas, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, también, a pesar de que este año dicho indicador disminuyó 1.1 puntos porcentuales, pues todavía no logra alcanzar el mínimo histórico de 36.6% reportado durante el primer trimestre de 2020. Precisamente para analizar este tema el día de hoy agradecemos a Víctor Gómez Ayala, profesor de Economía del ITAM. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Encantado de estar en tu programa. Muy buenos días. Un gusto. Profesor, ¿cómo se mide la pobreza laboral? Como bien señalabas, desde un punto de vista bastante sencillo y general, lo que buscas es determinar el número de personas que se encuentran activamente buscando empleo, que son capaces de pagar una canasta alimentaria, ¿no? Y desde este punto de vista, hay dos factores que contribuyen a esta medición, tanto el costo en sí mismo de esa canasta como el salario que tienen las personas que lo están adquiriendo. Entonces, en la medida en que esos dos fluctúan, el número de personas que comentabas, esto de 48.6 millones, pues tienen capacidad de adquirirla o no tienen capacidad de adquirirla, y eso nos da una señal de pues cuál es la situación en términos de bienestar desde este ángulo para el conjunto de la población mexicana. ¿Existen algunos estados que se muestren mayormente afectados? Es correcto. Cuando hablamos de la cifra de la reducción cercana al 1% que se da entre el año pasado y este al primer trimestre, estamos hablando de un promedio nacional, ¿no? Cuando vemos la heterogeneidad a nivel regional, pues las cifras varían un poco, ¿no? Tenemos casos como los de Campeche, Michoacán, Nayarit, Chiapas, que en el mismo periodo incrementaron el porcentaje de su población que no puede que se encuentra en pobreza laboral, para simplificarlo, en contraste con la reducción que observamos a nivel nacional. Y por lo mismo, hay estados que tienen mejoras importantes, ¿no? Destacan que los tres de ellos están alrededor de la zona metropolitana del Valle de México, empezando por Hidalgo, con una reducción de 11 puntos porcentuales. La Ciudad de México, alrededor de 9, y Morelos, me parece que 6%, 6 puntos porcentuales de diferencia. Entonces, lo que reflejan estas condiciones a nivel estatal es que hay heterogeneidad en los números en diferentes estados, y en promedio para todo el país observamos una reducción. Esto quiere decir que los que reducen dominan en efecto o en cantidad a los que incrementan. Si bien estamos hablando, como bien lo mencionaba, de una reducción significativa, ¿qué implica el que 48 millones de mexicanos no puedan comprar esta canasta básica? Sí, esto es relevante porque estamos hablando de que son cifras que muestran un avance en la dirección deseable, ¿no? Okay. Hemos hablado del impacto que ha tenido la pandemia. La pandemia ha tenido, digamos que, dos momentos, ¿no? Desde el inicio y hasta la conclusión que se da este año de manera formal, quizás epidemiológica, en los cuales primero hubo un incremento importante por la reducción en los salarios. Hay que recordar que al inicio de la pandemia muchas personas perdieron su empleo y esto trajo una reducción en los salarios porque prácticamente se convirtieron en cero, ¿no? O cercanos a cero. Y luego viene una recomposición en la que los salarios empiezan a recuperar, pero lo que empieza a incrementar de manera acelerada es la inflación. Entonces, al inicio fue un tema de salario, después fue un tema de inflación, y ahorita que los salarios empiezan a mostrar recuperaciones por arriba de los 10%, y la inflación empieza a reducirse por abajo pues del 6, acercándose hacia el 5, como se espera al final del año, empezamos a ver una mejora, ¿no? Sin embargo, pues todavía hay un rezago irrelevante. Mencionabas la cifra histórica del 36.6% en el primer trimestre del 2020, justo antes de la pandemia, y justo las autoridades del Coneval comentaban que esta mejora se daría más rápido si la inflación ayudara, ¿no? Es decir, si la reducción en la inflación, sobre todo en cierto tipo de productos que se miden con la canasta del Coneval, pues fuera un poco más rápida. Sin embargo, sabemos que esos retos son
son significativos, ¿no? Profesor, estamos hablando de estos factores, sobre todo, bueno, el tema de la pandemia, cómo influyó directamente, mencionaba bien el tema de la inflación, pero existen algunos otros factores que tengan que ver en este indicador. Por supuesto, a final de cuentas es un indicador de bienestar que es consecuencia de qué tan equitativa es la distribución del crecimiento económico, ¿no? Es decir, el crecimiento, al final de cuentas, qué tanto avanza la economía, depende de los sectores en los cuales esto se puede lograr y a su vez dentro de los sectores, pues hay grupos de la población que se benefician más que otros, ¿no? Esta medida nos permite entender si en este rebalanceo del crecimiento, en esta expansión de la economía entre diferentes sectores, las ganancias de esa expansión se reparten entre la fuerza laboral, ¿no? Tanto entre los trabajadores como las trabajadoras, y qué tanto le ganan al costo de los bienes que adquieren, ¿no? Lo que nos dice la cifra del Coneval es que, bueno, un poco más de personas salieron de ese problema, ¿no? Pero todavía hay cerca de 48.6 millones que no lo han logrado, ¿no? Entonces hay una tarea pendiente en combate a la inflación, en crecimiento de salarios, pero sobre todo en expansión de la economía, y ahí es donde hay una labor importante para muchas autoridades en el país. Precisamente habla de expansión de la economía. ¿Qué es lo que queda por hacer para poder lograr esto? Bueno, en principio hemos tenido un entorno muy complicado desde el punto de vista global. México es una economía abierta que comercia activamente con el exterior, que tiene un flujo de bienes y servicios relativamente alto, ¿no? Hemos hablado de los flujos de inversión, de la compra de bienes y servicios con Estados Unidos y otros países del mundo. Hemos hablado de los flujos de remesas, digamos, todo eso, todas esas fuentes de financiamiento para la economía se vieron afectadas con la pandemia y pues ahora empezamos un nuevo equilibrio en el cual estos flujos pues se ven afectados ahora por olas positivas como podría ser la del nearshoring. ¿Qué es lo que tiene que hacer México? Bueno, pues fomentar las capacidades propias, las fortalezas internas que tiene la economía para tomar la mayor parte, la mayor ventaja de esto, ¿no? Instituciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad han hablado recientemente de lo que requieren los estados a nivel local para aprovechar la ola del nearshoring. Y bueno, también hay una materia pendiente en el tema de creación de empleo. Hemos hablado de los salarios como una parte positiva para la recuperación, la reducción de la pobreza laboral y bueno, ahí hay un tema pendiente también con el impacto diferenciado entre el sector formal e informal de la economía, y esto tiene que ver con muchos incentivos desde la política laboral y también desde la fiscal. Si bien hablamos de una reducción durante el último año de un 1.1%, ¿qué vislumbra para el próximo año? Es probable que sigamos observando una reducción en este indicador, lo cual es favorable porque la expectativa sobre la inflación es que continúe bajando. Okay. Aquí hay una parte que no es tan sencilla y a la vez no tan deseable de explicar, pero digamos que también la presión sobre la inflación está alimentada en cierta medida por la presión en los salarios. Entonces, digamos, para que podamos observar una reducción clara en la inflación, también tendríamos que observar que la presión en salarios empezara a ser menor. Y esto porque por el entorno de competencia que existe en los mercados mexicanos, los mayores salarios también se traducen en mayores precios. Entonces, en la medida en que esos dos se acomoden favorablemente con una reducción en la inflación, podríamos observar mayores reducciones en la pobreza laboral. Yo creo que es normal porque es una variable contracíclica, es decir, a medida que la economía se expande, la pobreza laboral empieza a reducir y la expectativa por ahora es que la economía mexicana continúe creciendo este año y el siguiente alrededor del 2%, por lo cual podríamos seguir observando reducciones en las cifras de pobreza laboral para el siguiente año. Perfecto, profesor Víctor Gómez Ayala, pues le agradecemos mucho su participación el día de hoy.